total de la factura, antiguamente el trabajo de abogado era una fracción del total de la factura. Claro. Hoy día, del total de la factura, el trabajo real de abogado es mucho más. No tienes tantos tiempos muertos. Hay muchas tareas que antiguamente se cobraban que hoy día no. Entonces, o tú te apalancas en tecnología, o tú eficientizas tu tiempo, o tú eficientizas tus recursos hacia abajo, o te va a llevar el mercado. Y lo otro que también ocurre con estos clientes es que hoy día, igual que como te ponen presión por la tarifa, Total. te ponen presión por la atención personal. El cobro por hora va al retiro. En parte, no porque los abogados no queramos cobrar por hora, porque yo creo que nos encanta cobrar por hora, porque los clientes no quieren y porque al mismo tiempo la cantidad de HH que le metemos a una tarea puntual hoy día no paga de repente el nivel de valor agregado que tú le estás dando al cliente por esa misma tarea. Mira, Esa frase que uno escuchaba de un abogado de un grupo etario mayor, digamos, que decía, esto no es trabajo de abogado, sí, tiene que serlo, porque al final es algo que hace que tú seas más eficiente en tu trabajo. Bienvenidos a Legal Revolution, un podcast creado por Lemontech para mostrar el lado tecnológico de la industria legal en Latinoamérica. Te invitamos a que impulsemos juntos un mundo legal, moderno y justo. Ponte cómodo y disfruta un nuevo episodio de Legal Revolution. bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution. Hoy me tomé realmente la libertad, o más bien le robé el micrófono a Mao y a Maca para ser su host. Me presento, soy Eduardo Suárez, líder de servicios en Lemontech Latam, y tengo el placer de estar acompañado por dos abogados chilenos, realmente amigos de la casa, Roberto Sepúlveda, Pedro Pablo Gutiérrez, socios y fundadores de la firma SPG Abogados, con bastante trayectoria y experiencia en el mercado. Conversaremos sobre un tema bastante clave y es cómo apalancar una firma legal desde sus inicios con tecnología. Así que Roberto, Pedro Pablo, un gusto tenerlos como invitados. No, el gusto es nuestro que nos hayan invitado y estar acá, y efectivamente nos sentimos ya como parte de la casa, así que felices. Qué bueno eso. Sí, efectivamente, muchas gracias Eduardo por la invitación. Muy contento de estar acá y de poder participar de esta instancia. Qué bueno, qué bueno. De nuevo, bienvenidos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Si les parece, vamos directo al grano. La pregunta es crucial. ¿Cómo apalancar una firma legal desde sus inicios con tecnología? Realmente es un desafío que enfrentan muchos estudios legales, y qué mejor que ustedes, claramente con su experiencia que han venido trayendo, como para que nos cuenten cómo lo han venido haciendo. Quisiera partir, o más bien mencionar como todos sabemos que una firma tiene que hacerse muchas preguntas, desafíos y decisiones que tienen que tomar claves en algún punto. En el caso de ustedes, Roberto, Pedro Pablo, que decidieron apostar con tecnología en algún momento desde el inicio, cuéntenos un poco cómo dieron este primer paso, es decir, cómo integraron la tecnología en su modelo de gestión cuando decidieron cómo crear SPG Abogados, y qué problemas o preguntas se hicieron en esa etapa. A ver, yo te diría que fue una decisión, pero al mismo tiempo una respuesta a una necesidad. Porque nos damos cuenta de que la forma de ejercer la profesión y la forma de trabajar y la forma de interactuar con los clientes ha ido cambiando con el tiempo. Están exigiendo cosas distintas, exigiendo cosas nuevas y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros decidimos reemprender y iniciar esta oficina, una de las decisiones que tomamos fue efectivamente apalancarnos en ciertos software que nos ayudaran con lo que es la administración de la oficina propiamente tal, con la administración de lo que son las temáticas de los clientes y obviamente con lo que es la administración de lo que son los recursos humanos, HH, etcétera, etcétera. Pero también como una necesidad de bajar los gastos, los costos. Claro. Al final de cuentas uno puede decir, ¿sabes qué más? Prefiero ahorrarme la licencia por ahora porque es cara, dejémoslo para adelante, etcétera. Pero nosotros tomamos la decisión de partir, ojalá desde el día 1 de la oficina, a lo menos con los software que creíamos que estaban en el mercado en ese momento y que nos podían ayudar básicamente con cada una de estas tres distintas áreas. Como algo base. Como algo base. Claro. Y efectivamente, eso que es lo que nos ha permitido mantener una estructura de oficina bastante liviana, en que nosotros ya hoy día somos prácticamente 8 abogados y la oficina la manejamos hasta hace poco tiempo atrás sin ayuda de gente externa. Hoy día tenemos una administradora, pero lo hacemos todo in-house, por decirlo así. Claro, y la tecnología igual les ayudó como a dar ese primer paso, y ahora contar con una persona de administración que de alguna u otra forma como que simplemente llega a consolidar lo que ya ustedes tenían armado desde el inicio, ¿no? Exactamente. Y esa persona se está subiendo de a poco
a entender cómo funcionan estas plataformas que para nosotros de repente eran bastante más naturales. Claro. Entonces, todo lo que es la administración de la oficina, nosotros somos abogados, pero la contabilidad, por decirlo así, nosotros la llevamos nosotros a través de un software. Claro. Entonces, no tengo un contador 24/7, todo lo lleva una plataforma. Eso me permite a mí tener una visibilidad, por ejemplo, de la caja automática. Total. Me permite a mí tener un control de facturas y de cobrables en la punta del dedo. O sea, y eso lo llevamos nosotros directamente. Yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como tener el velocímetro, tacómetro, en algunos países le dicen diferente, de tu auto. Tú entras, lo enciendes y ves la velocidad, la benzina, todos los números. Eso es lo que permite la tecnología al final de cuentas. Es como tener visión de cómo está el estudio con un solo clic, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, maravilloso. Y bueno, ahí tocaste un punto importante y es el tema de costos, que para nadie es un secreto que es una compañía, ¿no? Al final de cuentas, algunas personas lo ven de una empresa familiar y les cuesta verlo como empresa, pero quería decirles, ser socio y ser dueño no es lo mismo. Realmente la gestión siempre tiene como retos, las necesidades y en busca de resultados, seamos sinceros en ese punto. Ahora quisiera hablar de la evolución y cómo la tecnología realmente tomó un papel clave para ustedes en la transformación que han tenido hasta el momento. O sea, como qué indicadores tomaron en consideración desde un inicio para lograr los objetivos que hoy tienen y qué han aprendido hasta el momento de ello. A ver. Complejo. No es menor. Mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a contar una historia de cuando nosotros empezamos a trabajar. Okay. Y cómo las cosas han cambiado. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace, no voy a decir la cantidad de años para que Roberto no se me enoje, pero típicos trabajos de asociado, recién egresado, primeros años de universidad, de trabajo después de la universidad, constituir una sociedad. Y tú tenías que ir a la notaría te entregaba la matriz, tenías que ir con la gente a firmar a la notaría o llevar el notario a la oficina. Proceso de firmas de las escrituras públicas no ha cambiado mucho, pero era largo. Después tú tenías que hacer el extracto, llevar el extracto a la notaría. Te estoy hablando casi antes del correo electrónico, o sea, y no fue hace tantos años atrás. Entonces, te timbraban el extracto, tomabas el extracto, íbamos nosotros como abogados personalmente al registro de comercio a cotizar la inscripción y después al diario oficial a cotizar la inscripción de la publicación y te multiplicaban la cantidad de letras por las columnas, o sea, las columnas por la cantidad de líneas, y después te ponían un timbre y decían, este extracto vale X miles de pesos. Volvías a la oficina, ibas a lloriquear con la administradora, que te sacara el cheque para el gasto, volvías después al... O sea, era un proceso en que la cantidad de horas hombre que tú le lograbas cobrar a un cliente por constituir una sociedad era brutal por el consumo de HH en la calle. Claro, tener que hacer tantas cosas al final era como un montón de tiempo y el trabajo real era pequeño. Era el trabajo real de abogado, de redactar el estatuto, era una fracción del todo el costo de la factura. Wow. Hoy día con la tecnología y con los cambios en el mundo y con los cambios en la forma de ejercer, yo te diría, la notaría, el problema de firmas de notaría todavía lo tenemos, porque todavía tiene que ser firma ante notario. No voy a hablar de la sociedad electrónica, sino que pensamos en el sistema tradicional. Ajá. Pero el extracto lo mandas por correo electrónico, te lo envían con firma electrónica avanzada, tú lo subes directamente a la página web del conservador, después te metes en el diario oficial, ves el tema, te lo cobran automáticamente, pagas con la tarjeta de crédito de la oficina. O sea, la cantidad de horas en gestionar una inscripción o una constitución de una sociedad, hoy día son minutos, cuando en nuestra época, cada uno de estos trámites, de estos piques al centro en metro, eran... una hora para abajo, una hora para arriba, una hora para abajo. Entonces, también te lleva a lo que decías tú. El total de la factura, antiguamente el trabajo de abogado era una fracción del total de la factura. Claro. Hoy día, del total de la factura, el trabajo real de abogado es mucho más. No tienes tantos tiempos muertos. O sea, agrega valor en lo que realmente es el trabajo. Exactamente. Y el cliente tampoco está dispuesto a pagarte por todas las vueltas que teníamos que darnos antiguamente. Entonces, por ese lado, la misma tecnología te obliga
La misma tecnología te hace que tú tengas la necesidad de subirte a este tema. Y eso nos ha cambiado la forma de interactuar con los clientes, nos ha cambiado la forma de trabajar con los clientes, nos ha cambiado la forma de cobrarle a los clientes. Ese es un buen punto, de hecho, porque dejas de ser competitivo. Exactamente. O sea, yo no puedo cobrarle a un cliente porque yo, socio de mi oficina, vaya al conservador o mande a un abogado junior al diario. No me lo van a pagar. No existe. Claro, de hecho ese punto es importante porque aquí les quiero hacer otra pregunta que habla mucho de la competitividad, precisamente, y es el tema de que este mundo legal está en continuo cambio, como cualquier otro mundo, pero en este caso el legal tech o la parte legal, después de la pandemia ha tenido un salto bastante interesante. Yo creo que es uno de los que más crecimiento ha tenido a nivel de tecnología. Y además, por lo que es muy fuerte y además los clientes son más exigentes, ¿cómo se mantienen relevantes y competitivos en este mercado? ¿Cómo hacen o qué le dirían ustedes a otro estudio que recién está partiendo? ¿Cómo se mantiene en este caso? Mira, a ver, yo me acordé también mientras Pedro Pablo hablaba de esto, Otra historia. de otra anécdota que también es muy ilustradora, porque a veces los ejemplos ilustran bastante bien. Eh, yo he trabajado en distintos estudios de abogados, en Chile y afuera, y siempre me topé con una como constante en abogados de cierto grupo etario que era un poco mayor que nosotros, Claro. que cuando le llegaba, qué sé yo, algún tipo de tarea que tenía que hacer, decía, esto no es trabajo de abogado. Yo decía, esta cuestión va a terminar un poco afectando la eficiencia del abogado al no incorporar Claro. dentro de su tarea la tarea que no es netamente legal. Lo que decía Pedro Pablo, por ejemplo, tenés que sacar las cuentas de X, Y, Z cosa que te llevó de la notaría, ir a publicar o qué sé yo, varios ejemplos más. Entonces, hoy día como el mundo es tan exigente en ese sentido y hay poco margen de error en cuanto a la eficiencia, y un cliente probablemente no te va a aceptar una cuenta que diga 50 gestiones distintas. Totalmente. Yo creo que el driver de nosotros para mitigar eso, para que eso no fuese un problema, digamos, y que siempre, nosotros, debo decir con acto orgullo que no nos rechazan las cuentas, digamos. Maravilloso. Es muy raro. La clave fue la tecnología. La clave fue la tecnología y en ese sentido fue decir, vamos a optar por un buen sistema de gestión de horas, como en el caso de Time Billing. Vamos a optar un buen sistema de gestión documental. Vamos a optar por un buen sistema que nos pueda ayudar con la contabilidad, como dijo Pedro Pablo. Claro. Así con temas de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y además, el segundo esfuerzo es ir más allá. Que esa frase que uno escuchaba de un abogado de un grupo etario mayor, digamos, que decía, esto no es trabajo de abogado, sí, tiene que serlo, porque al final es algo que hace que tú seas más eficiente en tu trabajo. Totalmente. Y que también en el fondo le puedas agregar también ahí un poquito más de valor al cliente en términos de qué, de bajarle su cuenta, o decir esto es necesario, esto no es necesario. Claro. Y la tecnología de saber fue un poquitito el driver de eso. Yo diría que por ahí encontramos un poco la solución. Yo diría que por ahí partió. Ok, o sea, dirías que de todas maneras el uso de la tecnología como otras herramientas te ayuda a ser mucho más transparente hablando de empresa en un precio también. Porque esto impacta al final de cuentas en que lo que tú decías, solo Pablo, es no le vas a mandar una liquidación a un cliente diciéndole que estuviste 3 horas en un bus, en el metro, no sé dónde, cuando al final el cliente lo que ve es como el valor agregado en la tarea que finalmente hizo y no tanto en el transporte que tomó tu abogado para ir y firmar un documento. Es como te ayuda a ser mucho más transparente, a ocupar un precio mucho más real. Y creo que la palabra correcta en este caso es como estar dentro del benchmark. Porque yo siempre he dicho, y esto sonará chistoso, pero a veces me pasa que en el mundo legal es como, con la tecnología digo, es como tener hambre pero no querer comer. En algún caso es como
que se sabe que la necesidad de tecnología es ya, es que la tenés que meter en tu día a día, pero se le tiene miedo a que la tecnología entre a reemplazar ciertas cosas, cuando lo que se busca es que a través de la tecnología se agregue valor para tareas, o más bien, tareas que no son propiamente de un abogado, sean, digamos, a través de la tecnología, y las otras se vean mucho más con valor, porque te enfocas en lo que realmente eres bueno y en lo que eres profesional, la parte legal. Lo que pasa es que nosotros por deformación profesional ya, Sí. es deformación, no formación, somos aversos al riesgo. Los Claro. abogados, a final de cuentas, nos entrenan y nos enseñan para detectar riesgos, prender las luces de alerta y Eso las es un señales, y no somos nosotros los que toman las decisiones de riesgo. Eso Mm. se lo vemos al cliente. Ah, mira. Y entonces, uno de los males que tenemos los abogados es que somos muy buenos prendiendo semáforos Mm. y pasándole la pelota al cliente para que el cliente diga lo hago, no lo hago o cómo lo hago. Eso yo te diría está cambiando. Hoy día los clientes te están pidiendo que tú le digas cuáles son las luces, pero que tú le digas cuál tomarías. Y eso te quería hacer otro comentario. Volviendo al tema de precios y dinámicas con los clientes. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con los clientes? Los clientes están muy sensibles a los precios. Total. Hoy día hay calidad, hay muy buenos abogados en el mercado que no están necesariamente en los estudios más grandes y que están dispuestos a cobrar valores más bajos por sus tarifas, y eso ha llevado una presión muy fuerte por tarificación en el mercado. Sí. Y eso te ha llevado a que necesariamente tú ya tampoco puedas dedicarle la cantidad de horas a funciones no legales como lo que tú antes podías dedicarle. O sea, tú antiguamente contratabas a un abogado que se podía pasar 3 días leyendo doctrina y buscando jurisprudencia y metido en el fondo de la biblioteca del Congreso Nacional para darte una opinión legal. Claro. Hoy día el cliente te dice, oye, si esa opinión legal tú ya la tienes hecha. O sea, la hiciste para otro cliente antes, oye, cámbiale el nombre, cámbiale la fecha. Entonces, hay muchas tareas que antiguamente se cobraban que hoy día no. Entonces, o tú te apalancas en tecnología, o tú eficientizas tu tiempo, o tú eficientizas tus recursos hacia abajo, o te va a llevar el mercado. Y lo otro que también ocurre con estos clientes es que hoy día, igual que como te ponen presión por la tarifa, Total. te ponen presión por la atención personal. Ah, eso sí lo he escuchado varios. Entonces es como la tormenta perfecta, porque Sí. por una parte te bajan el precio, pero quieren que lo atiendas tú. Y ahí, como in-house. No el minion, como digo yo, ¿te fijas? Entonces nos genera otros problemas más de cómo enseñamos a los minions, cómo les Claro. vamos entrenando, etcétera. Pero, ¿y eso qué te lleva? A que tú tienes que dedicarle tiempo personal directamente al trabajo con el cliente. Entonces no puedes dedicarle mucho tiempo a otras tareas que antes hacías. Y eso requiere de que tú seas más eficiente con tu propio tiempo. Y yo creo que un poco lo que conversamos el otro día, me quedó dando vuelta mucho lo que conversamos el otro día. El cobro por hora va al retiro. Sí. En parte, no porque los abogados no queramos cobrar por hora, porque yo creo que nos encanta cobrar por hora, porque los clientes no quieren y porque al mismo tiempo la cantidad de HH que le metemos a una tarea puntual hoy día no paga de repente el nivel de valor agregado que tú le estás dando al cliente por esa misma tarea. Mira que eso es importante, pero en Latinoamérica. Yo te diría que en Latinoamérica está cambiando mucho el tema del cobro por hora. En Estados Unidos todavía te cobran por segundos si llamas a un abogado y el teléfono y te ponen el cronómetro. Pero acá sí está cambiando en particular porque la HH pasa a ser el fondo de tu cobro, no tanto como el front de lo que tú le cobras al cliente. Y de hecho mencionaste algo importante, y perdona que te interrumpí, pero la siguiente pregunta que les quería hacer era con el tema del valor que sus clientes perciben, pero ya me lo respondiste, porque era como, ¿qué es lo que más aprecian sus clientes que contribuye como este valor agregado? Y básicamente es lo que me acabas de comentar, es como que seas un poco más cercano al cliente, pero al mismo tiempo que no se sienta que le estás como metiendo horas, porque sí, que el servicio ha cambiado, que uses tecnología, eso es algo que sus clientes aprecian hoy en día, me imagino. Yo te diría que más que apreciarlo, hoy día casi lo consideran un desde. No, era un buen punto. O sea, tú no apalancas en tecnología y el cliente lo va a resentir. Ayer en la noche me llamó un cliente preguntándome por las actas de los directorios de unas sociedades que teníamos. Al final de cuentas, el gallo estaba desesperado porque no se acordaba si estaban firmadas, no estaban firmadas, si la habían firmado por medios electrónicos, la habían firmado de forma física. Tú tienes que tener acceso a la información. Claro. Y no, sí, fíjate, aquí está, te las vuelvo a reenviar.
están con firma electrónica, tienes que haberte llegado. Hoy día el cliente, tú no le puedes decir al cliente, no tengo los papeles, no tengo la información, no sé. Espera, mando a alguien Oye, 3 horas a que lo busquen. ¿Cuáles son mis Sí. poderes vigentes? No lo sé. No le puedes dar esa respuesta. Claro. Y eso o es tecnología o, como lo hacíamos antiguamente, los libros empastados, con las hojitas pegadas con stick fix, que tienen que estar guardadas físicamente. ¿Qué más te da? Sí, totalmente. Y ya mirando un poco hacia adelante, hacia el futuro, digámoslo de esa forma, sabemos que la innovación no cambia y que tenemos que seguir como avanzando en la tecnología y demás, y que siempre hay oportunidades. Ven como en el futuro cercano, en el horizonte sería la palabra correcta, que a través de la tecnología y la innovación se pueden lograr grandes cambios en el mundo legal. Creo que lo hemos venido conversando durante todo el podcast, pero la pregunta es un poco más directa. O sea, para mí es clave. De nuevo, mira la conexión que hay entre el tema de las tarifas que comentaba Pedro Pablo y la tecnología. Total. Hoy día, en Latinoamérica, la tendencia, como decías tú, es más complejo cobrar por hora. Pero a mí la tecnología me permite hoy día cuantificar sobre un asunto en particular cuántas horas yo voy a invertir porque ya lo hice una vez anteriormente. Entonces sé cómo cobrar ni caro ni barato, estar en el punto de equilibrio, ser competitivo y saber efectivamente cuáles son las tareas que voy a poder hacer. Eso Eficiencia. es eficiencia. Y eso me lo da la tecnología hoy día. Claro. Básicamente, en términos sencillos, lo que yo estoy haciendo ahí es tomar el histórico, si tú quieres, de un determinado asunto, y lo divido por horas y sé más o menos cuántas horas hombre voy a necesitar y cómo debería yo, en el fondo, ponerle precio a Claro. esto. ¿Ya? Ahí tiene un ejemplo que le agrega mucho valor no solo a la profesión legal, sino que también al negocio. Total. ¿Ya? Y después yo creo que hay herramientas que son claves, que todo estudio hoy día debe tener, insisto, debe tener un sistema tipo time billing, que te ayuda a manejar las horas, la eficiencia, ver la carga también, porque hay un tema al interior del estudio que te permite también visualizar cómo está trabajando tu equipo. Porque hay un tema que es todo esto también hay que mirar la cara del cliente interno. ¿No? Eso nosotros, con nuestros propios equipos y hacia afuera. Te da métricas muy buenas para saber en dónde hay mayor cantidad de trabajo, dónde hay menos, cómo complementar, etcétera, cómo hacer que el equipo funcione un poquito mejor. Claro. Y además, bueno, eso por un lado el tema del gestionador de horas, pero todo el tema de la gestión documental, por ejemplo. Clave, porque yo necesito ir a buscar algún tipo de documento que hice alguna vez, no me recuerdo dónde está, y si tú tienes un buen DMS, vas a saber dónde buscar, cómo volver a hacer un poco, a repetir la receta con los mismos ingredientes, pero que debe tener a lo mejor un tamaño y sabor un poco distinto. Claro. Y eso para mí es ser eficiente, es entregarle y agregarle valor al trabajo de cara al cliente, digamos, porque el cliente no se siente un poco engañado, digo, no, esta cuestión ustedes la han hecho 150 veces y ahora te cobran al cliente una factura gigante por una cosa que en verdad se ha hecho muchas veces dentro del estudio, en este en particular o en otro, por ejemplo. Claro. Y yo te diría que eso básicamente es muy importante, y el tema de llevar también un buen sistema de administración, control, de gestión, etc. Ahora, hay una cuestión nueva de que estamos todos hablando a todo nivel, más allá de los abogados, que es la inteligencia artificial. Buen punto. Y a mí me encanta, siempre me ha gustado bastante la tecnología, me he metido harto en el tema, digamos, en mi calidad de abogado, no soy ni ingeniero, ni tengo algún estudio en TI, ni mucho menos, pero cada vez me doy cuenta de que la clave va más bien en cómo nosotros, los usuarios de la tecnología, de la inteligencia artificial, vamos a usar
esta tecnología en nuestro favor. Sacas provecho. Exactamente. Y cuanto más la usemos para nuestras tareas propias profesionales, vamos a ser más eficientes. Te lo pongo en el siguiente caso. La persona que hoy día es más reticente a usarla queda en una desventaja total frente a quien no la usa. Y dentro de los que la usan, el que más provecho le saca y además hace que su propia inteligencia artificial, ya sea la plataforma que use, porque las plataformas van aprendiendo en base a los conocimientos que tú le entregas y cómo tú lo entrenas. Generativa. Exactamente. Como es generativa, y si tú lo utilizas específicamente para tareas propias de tu práctica, tú le estás agregando trabajo o estás agregando valor a tu trabajo. Claro. Y además estás haciendo en el fondo que seas más eficiente y competitivo. Por tanto, yo creo que hoy día no creo que la inteligencia artificial haga desaparecer profesiones por completo, ni menos la de los abogados, porque también hay muchas cosas que la inteligencia artificial no te va a entregar, como la estrategia, como el sentido común, que es el sentido menos utilizado del ser humano muchas veces. Herramientas blandas de negociación, herramientas bien de socialización, etc. Pero si tú sabes cómo usarla a tu favor y correctamente, para mí yo creo que es una cuestión clave. Y agrego además que ahí, bueno, yo creo que el tema que hoy día que sabe más complejo es en tema de inteligencia artificial el tema de la confidencialidad. Sí, total, de hecho, un punto importante. El tema de la confidencialidad y cómo nosotros como los estudios de abogados en general vamos a tratar la confidencialidad de nuestros documentos con la inteligencia artificial. Y ahí yo creo que ya hay algunos, por ejemplo, empresas de gestión documental que ya están previendo esto y están integrando sus DMS con ciertos niveles de seguridad, etcétera. Hay varias cosas en el mercado. Claro. Yo creo que eso es importante también considerarlo, porque creo que no es bueno que en general en un estudio cualquier abogado en su calidad de usuario Tenga acceso a todo. acceso a que comparte información del estudio en una plataforma pública, digamos. Claro. Yo me quedo con algo que ustedes me dijeron en nuestra reunión anterior que tuvimos y que de hecho lo de la inteligencia artificial, solo para hacer un paréntesis, lo hablamos en nuestro episodio anterior, pero me quedo con algo que ustedes decían, como un abogado nace y cuando quiere formar su estudio tiene que nacer con un contador, con un software de gestión, llamémoslo time billing, y con algo que le permita hacer la gestión documental. De hecho, ustedes mismos lo decían, porque son como los 3 pilares claves para poder ejercer como esta parte del estudio. Y ya valoro mucho, obviamente, lo que hemos conversado, ya como para ir cerrando un poquito el capítulo. Nada, Pedro, Pablo, Robert, les quería como dar las gracias por la experiencia, por compartir como sus perspectivas en este caso con todos nosotros, con los que nos están oyendo. Creo que indudablemente ha sido un episodio bastante enriquecedor, nos dio como luces de cómo formar un estudio desde el inicio con tecnología, qué se necesita, cuáles son las experiencias que se deben tener también. Y creo que más importante aún, qué debe mirar, porque pasa que a veces uno va, llega, forma su empresa, comienza, pero no sabe a dónde apuntar, no sabe qué tomar, no sabe qué indicadores medir. Así que nada, quería agradecerles mucho habernos acompañado en este episodio del día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de haber estado aquí con ustedes. Ya, esperemos seguir tomando muchísimos más. Nada, finalmente llegamos como al terminar este episodio de Legal Revolution. Como siempre, perdón, súper bueno conectar a través de plataformas de podcasting. A quienes todos los que nos escuchan, si este episodio les gustó, compártelo, regálalos 5 estrellas en Spotify y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.